Matemática Fácil para todo nivel le da la bienvenida. Soy el profesor Carlos Barrientos Arce, profesor de matemáticas, y esta vez voy a dictar el curso de geometría con el tema congruencia de triángulos, primera parte, para un nivel 3. Bueno, aquí tenemos la definición. Se llaman triángulos congruentes cuando tanto sus lados como sus ángulos son congruentes. Cuando hablamos de congruente lleva la idea de igual medida. Por ejemplo, si yo digo dos segmentos congruentes, segmentos que tienen la misma medida. Dos ángulos congruentes, ángulos que tienen la misma medida. Sencillo. Entonces, pero como un triángulo tiene 6 elementos fundamentales, 3 lados y 3 ángulos, no es necesario todavía que los 6 elementos se comprueben que sean congruentes. Nos basta con 3. Para ello se han ideado lo que se llaman los casos de congruencia. El primer casito es el ala, ángulo, lado, ángulo. Aquí tenemos ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Si estos dos triángulos cumplen estos 3 elementos congruentes, se establece que los triángulos son congruentes también. De forma similar con el LAN y con el triple L. Pasemos de una vez a los problemas. Fíjense por favor. Bien, vamos a resolverlo de una vez. Voy a colocar acá un ángulo, digamos que sea alfa. Como acá tengo un triángulo rectángulo, este ángulo de acá debe ser 90 menos alfa. Nosotros sabemos que todo este ángulo es 180. Necesariamente este ángulo debe ser alfa. Ok. Pero por dato nos dice que todos lados, ¿cómo son? Congruentes. A lados congruentes se va a oponer ¿qué? Ángulos congruentes. Es decir, que este ángulo también debe ser alfa. Listo. Vamos a concentrarnos en este triángulo isósceles. En este triángulo isósceles, tranquilamente yo podría trazar la altura. Ahí tenemos la altura h. Por teoría sabemos que en todo triángulo isósceles, al trazar la altura, se parte en dos partes iguales o congruentes. Listo. Y ahora me concentro en este triángulo de acá. Alfa, 90, este ángulo debe ser 90 menos alfa. Acá también alfa, 90, este ángulo ¿cuánto vale? 90 menos alfa. Voy a comparar, fíjense, este triángulo que está acá, este de acá, con este triángulo que está acá. Entonces lo voy a redactar acá de esta forma, fíjense. Digo, triángulo rectángulo de vértice BAC es congruente con el triángulo rectángulo DHC. ¿Qué caso de congruencia es? Concentremos. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Esto es el caso A. Vamos a hacer la correspondencia. Entonces, si a este 90 menos alfa, fíjate, se le está oponiendo 3, a este 90 menos alfa también se le pone ¿cuánto? 3. Entonces escribo por acá 3, ¿no? Entonces diré que CH es igual a 3. Por lo tanto, el lado X, segmento X, sería 3. El otro también debe ser lo mismo, 3. 3 más 3, ¿cuánto sería? 6. Listo. Pasemos al siguiente problema. Acá nos hablan de un triángulo ABC, fíjense, voy a dibujar mi triángulo ABC, ahí está, triángulo ABC, fíjate, entonces digo por acá A, B, C, dice, se toman los puntos M y N, acá, voy a tomar acá el punto M y por acá el punto N, dice, tal que AM, o sea M es esta parte de acá, igual a NC, a esta parte de acá. Luego dice que medida del ángulo BMN. A ver, BMN. O sea, este ángulo de acá, fíjate, dice que vale ¿cuánto? 68 grados. Y también nos dice que la medida del ángulo MBN, me refiero a este ángulo pequeñito, dice que vale 44 grados. Ok. Ahora, esto de acá lo voy a interpretar, fíjense, cuando ustedes vean así, quiere decir que la medida del ángulo BAN es como 9. Es como 9. ¿Dónde está el BAN? BAM dice que este es como 9. O sea, sería 9K. Y el otro ángulo de acá debe ser como ¿cuánto? Como 8. ¿Quién? El NBC. ¿Dónde está el NBC? NBC.
este de acá arriba. Este es como 8, 8K. Listo. Luego me están pidiendo que el NBC. O sea, piden, acá la pregunta es, haya medida del ángulo NBC. Pero NBC, ¿quién es? 8K. Listo, vamos a ver aquí. Pues bien, voy a concentrarme en este pequeño triángulo, fíjate. Nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos es 180. Necesariamente este ángulo debe ser 68. ¿Por qué 68? Para que los tres sumen 180. Así que tengo el triángulo MBN y ese triángulo debe ser ¿qué? Isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque nos ha salido dos ángulos congruentes. Por lo tanto, este lado debe ser igual a este lado. Listo. Muy bien. Ahora, 768, esto será el suplemento, ¿no? Ese será el suplemento. ¿Cuánto es el suplemento? Sería 112, chequea. ¿Sí? Acá también, todo vale 180, este ángulo vale 112. Entonces yo digo por acá, ¿qué podemos afirmar entre este triángulo con este otro? Entonces digo por acá, siguiente paso, el triángulo BMA ciertamente es congruente con el triángulo BNC. ¿Qué caso de congruencia es? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Estamos en el caso lado. Bien, ahora viene la correspondencia. Si en este triángulo, a este lado, serruchito, se le opone 8K, ¿estamos entendiendo? A este mismo lado de acá también se le pone ¿cuánto? 8K. Entonces digo por acá 8K. Listo. Entonces implico por acá la medida del ángulo ABM. ABM debe de ser igual a 8K. Termino entonces en el triángulo AMB. Voy a terminar con ese triángulo. ABM. Yo le hago una pregunta. En este triángulo, ¿qué representa 68 grados? Representa un ángulo externo. Así que 68 grados debe ser igual a la suma, ¿ya? A la suma de ¿quién? De este más este. O sea, de 8K más 9K. ¿Cuánto tengo acá? 17K, 68, y K es igual a 4. ¿Pero qué me están pidiendo? 8K. Entonces digo acá, por lo tanto, 8 veces K. K vale 4 por 8, 32 grados. Pasemos al siguiente ejercicio. A ver, vamos a pensar un ratito. Acá tengo alfa, acá también tengo alfa. Acá tengo teta, acá tengo 2 teta. Entonces, me conviene en este caso partir, ¿no?, el ángulo 2 teta así, en dos ángulos iguales o congruentes. Ahí está. O sea, voy a trazar la bisectriz. Puedo notar que este triángulo de acá y este otro son ¿qué? Fíjense, esos triángulos, digo acá, triángulo de vértice ABC es congruente con el triángulo ACM. ¿Qué caso de congruencia es? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ciertamente es el caso A. Ahora vamos a hacer ¿qué? La correspondencia, ¿ok? Vamos a hacer la correspondencia. Y ya, la pregunta es X, ¿no? ¿Cuál es el valor de X acá? Bueno, acá la pregunta era colocar el X acá. Este es el X. ¿Ya? Eso me había olvidado. Vamos a colocar un valor 4 y acá un valor que sea, por ejemplo, 3. ¿Ya? Ese valor faltó. Entonces yo puedo notar que estos triángulos son congruentes bajo el caso ala. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces viene la correspondencia. Si a este alfa se le pone 3, a este alfa también se le debe poner ¿cuánto? 3. Se le debe poner 3. Entonces por acá 3. Entonces digo por acá, C es igual a 3. Y si a este teta, fíjese, si a este teta se le pone 4, a este teta también se le pone ¿cuánto? 4. AN vale 4. Y listo. Por último, ¿qué tengo acá? Entonces digo por acá, triángulo CND. Ese triángulo es un isósceles. ¿Pero por qué es un isósceles? Porque estos dos angulitos son iguales.
Y si estos dos angulitos son iguales, estos dos laditos deben ser iguales. Entonces, si este es 3, acá también debe ser 3. Escribo por acá, digo así, MD es igual a 3. Por lo tanto, el segmento X sería 4 más 3, o sea, 7. Pasemos al siguiente ejercicio. Acá hay un dato, nos dice que AB, me refiero a esto, AB, es el doble del segmento BC. Yo digo, CA BC igual a A. Entonces, si este vale A, AB ¿cuánto sería? El doble, o sea, 2A. Listo. Entonces voy a colocarlo acá. Voy a llamar esto que sea A, y a todo esto, de acuerdo al dato, es 2A. Listo. Todo esto de acá es 2A. Ahora, mira lo que voy a hacer acá. Si este es teta, el opuesto también es teta. ¿Estamos entendiendo? Eso es teta. ¿Qué pasaría si acá 2A lo voy a dividir en dos partes iguales? Fíjense, a esto digamos que sea N, lo parto en dos, A y A. No hay problema. Con tal que la suma me dé de arriba, no hay problema. Ahora, comparemos este triángulo con este otro. Comparemos. A ver, fíjense, observen bien, el triángulo, vamos a llamar este punto a ver que sea D y a este punto que sea E. A ver, observemos entonces el triángulo MBD. MBD, yo puedo asegurar que es congruente con el triángulo BEC. BEC. ¿Qué caso de congruencia es? Sería bolita, teta, A. Bolita, teta, A. Sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. El caso es LAL. Y como ya hemos detectado el caso LAL, voy a hacer la correspondencia. Si me ayudan, por favor, digo. Si a este teta, fíjense, se le pone A, acá a este teta también se le pone ¿cuánto? A. Listo, ¿ve? Se le pone A. Seguimos acá, seguimos. Si a esta bolita se le pone 64, a esta bolita de acá se le debe poner ¿cuánto acá? 64, correcto. 64 grados. Entonces, digo por acá que el lado DM, fíjate, el lado DM nos ha salido igual al lado, en este caso, BC. Y a ambos le he llamado A. Como también la medida del ángulo de MD, fíjate, de MD, estamos llegando a la conclusión que vale 64 grados. Listo. Quiero terminar con el último ejercicio, o perdón, con la última parte del ejercicio, que es esta. Ahí está. Podemos apreciar que ese triángulo AMD ciertamente es un triángulo que isósceles. ¿Pero por qué es isósceles? Porque todos lados son congruentes, ¿no? O sea, lados de igual medida. Entonces, si estos dos lados son congruentes, estos dos ángulos también deben ser congruentes. Por lo tanto, este ángulo acá debe ser ¿cuánto? X. Entonces digo por acá, entonces, la medida del ángulo de ADM, me refiero a este, ADM, fíjense, ADM debe ser X, ¿no? Bien, y digo finalmente, en este triángulo, 64 grados me representa un ángulo exterior. Y si es exterior, debe ser la suma de todos puntos. Entonces digo por acá también, por ángulo externo, 64 grados sería la suma de X más X. De X más X. 2X 64 equivale 32. Pasemos al último ejercicio. Y con eso terminamos. ¿Cómo resolver este problema? Me piden X más Y. Lo que voy a hacer en este caso es, por acá, trazar, fíjate, esta perpendicular, de esta forma, acá y acá, listo. Y ahora voy a completar los ángulos. A esto lo llamo alfa, alfa 90, este debe ser 90 menos alfa. Y como todo vale 180, este debe ser ¿cuánto? Alfa. Alfa 90, este ángulo acá ¿cuánto vale? 90 menos alfa. Ahí está. Claramente notamos. Entonces ahora digo, si este es 4, acá se forma, mira, un rectángulo, si este es 4, este debe ser 4. ¿No? Y si este es 6, acá hay otro rectángulo, este debe ser 6. ¿Ok? Vamos a darle nombrecitos acá. Vamos a llamarle, por ejemplo, que sea P y acá que sea Q.
Recordemos que todo este es el X y a todo esto le hemos llamado el Y. Ya, ahora sí. ¿Qué más podemos decir? ¿No? ¿Qué más podemos decir? Puedo observar que estos dos triángulos, me refiero a este y a este otro, esos ambos triángulos, digo, triángulo rectángulo APF, ¿no? APF, ¿cierto? Es congruente con el triángulo rectángulo EQF. EQF. ¿Qué caso de congruencia es? Fijémonos, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Es el caso A. Entonces, ¿qué viene a continuación? La correspondencia. Veamos con la correspondencia. Chicos, si a 90 menos alfa se le pone 6, en el otro, a 90 menos alfa se le pone 6. Seguimos. Si a este alfa se le pone 4, a este alfa se le pone ¿cuánto? 4. Listo. Entonces digo por acá, AP vale 6. AP vale 6 y EQ vale 4. EQ es igual a 4. Voy a terminar de la siguiente forma. 7, 5, se supone que este es 5. 5, 5. 5, 5, 5, esto también debe ser 5. Y ya terminé. Digo por acá, ojo, acá X, aquí es igual a X. X es todo esto, sería 6 más 5, 11. Y el valor de Y, ¿cuánto vale? 4 más 5 sería 9. Yo le estoy pidiendo la suma, ¿no? Acá lo indica. Entonces la suma, X más Y, es igual a 20. La nota que tú estás buscando. Bien chicos, se le agradece por la atención prestada. Vamos a pasar a la práctica. Nos vemos. Matemática Fácil le da la bienvenida. Ahora a ustedes les presento lo que es la práctica. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar acá nomás. Esto sería la práctica. Que son 5 problemas parecidos hechos en clase, mellizos, para que usted lo pueda aprovechar. Puede ahí observarlos. Son problemas muy parecidos a lo que hemos hecho en clase, para que usted lo pueda repasar. Por favor, no se olvide de suscribirse a mi canal y darle like. Les agradecería grandemente. Nos vemos.